Estamos en Dublín, la capital de Irlanda, en el año 1865. Vamos a ver una bonita partida de William Steinitz, en la cual Steinitz va a lanzarse directo al rey de su oponente, que se llamaba MacDonald, y vamos a ver también un sacrificio de dama. William Steinitz abre el juego con E4, MacDonald responde E5, caballo F3, D6, alfil C4, alfil E7, C3, caballo F6, D3, enroque de MacDonald y enroque de William Steinitz. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 1865, para aquel entonces se jugaba así. Alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, C6 y alfil B3. Caballo BD7, dama E2, caballo C5. Fíjate que se está amenazando el alfil que está en B3. Ese alfil es muy importante para un ataque al rey. Entonces Steinitz evita cambiar ese alfil y juega alfil C2. La idea es no cambiar el alfil por el caballo. Caballo E6, G3, dama C7 y F4. Bien, he analizado la partida con Stockfish y he dejado la variante entera para que vean cuál es la evaluación. A Stockfish aquí le gusta más la jugada caballo de 2. Caballo de 2, A5, caballo F3, A4, alfil de 2, torre F8, D4, B5, etc. Esto es lo que prefiere Stockfish. En la partida, William Steinitz jugó F4. Y aquí viene otra imprecisión, pero de McDonald. McDonald va a jugar torre Fe8. La jugada torre F8 a Stockfish tampoco le gusta mucho. A Stockfish prefiere la continuación E por F4, G por F4, G6, F5, caballo G7. Bueno, es la continuación que prefiere Stockfish. Vamos a la partida F4, torre Fe8 y ahora caballo D2. Nuevamente Stockfish prefiere aquí jugar F5 con la idea de estrangular a McDonald. F5, caballo C5, caballo D2 fue lo que jugó William Steinitz. Ya vamos a ver una imprecisión grave, una imprecisión por parte de McDonald. Aquí McDonald debería haber jugado E por F4. E por F4, G por F4, G6, la variante que hemos visto antes. McDonald va a jugar torre A de 8. Torre A de 8 y ahora se puede decir que Steinitz, bueno, tiene una pequeña ventaja, aunque no aprovecha del todo esa forma de conseguir ventaja. Aquí Steinitz juega caballo F3. Stockfish prefiere F5 nuevamente. F5, caballo C5, G4, G6, en fin. Hemos visto antes la variante que prefiere Stockfish, pero ni Steinitz no fue capaz de verla. Caballo F3 y se amenaza ahora F5, que sería una amenaza muy desagradable. Y McDonald juega rey H8. Quizá la jugada caballo H5 hubiera sido mejor. Caballo H5 amenazando al peón que está aquí en G3. Dama H2, E por F4, G por F4, G6, D4, caballo y G7, rey H1, C5. La posición más o menos estaría igualada. Pero tras caballo F3, McDonald, en lugar de caballo H5, ya hemos visto caballo H5, con la idea de amenazar caballo por G3, hubiera sido mejor, pero McDonald jugó rey H8, F5, se amenaza al caballo, caballo F8 y G4. Y ahora McDonald juega H6. Esto debilita el enroque. Y esto va a facilitar un ataque directo al enroque. Vamos a ver un fuerte ataque directo al rey. Aquí era mejor, en lugar de jugar H6, McDonald se debería de haber decantado por la jugada D5.
caballo H2, G6, rey H1, caballo 8D7, caballo F3, rey G8 y las blancas tendrían una pequeña ventaja. Pero tras G4, McDonald jugó H6, debilitando el enroque y ahora vamos a ver un fuerte ataque de William Steinitz que va a lanzar todas sus piezas contra el enroque de McDonald. G5, aparentemente sacrificando un peón. H por G5, caballo por G5, rey G8. Con esto Steinitz lo que hace es abrir la columna G para atacar al rey. La idea, fíjate cómo esta columna se ha quedado abierta. Y ahora juega rey H1. La idea es llevar la torre aquí a G1. Incluso doblar torres y atacar con las dos torres directo al rey. Caballo H, caballo 6, H7. McDonald realiza la mejor defensa. Caballo F3 y torre D7. Esta jugada a torre D7 a Stockfish no le gusta mucho. La posición negra ya es difícil. Digamos que la negra se defiende en el filo de la navaja. Pero aquí era mejor la jugada caballo D7. Caballo D7, torre G1, rey F8, A4, alfil F6, B4 y las blancas tendrían ventaja. Las negras tendrían que aguantar el chaparrón del ataque blanco. Tras caballo F3, en lugar de la correcta caballo D7, McDonald comete un error, una imprecisión grave. Torre D7 sumada a otras imprecisiones hace que McDonald esté en una posición difícil. Torre G1, William Steinitz prepara ya el ataque directo al rey, coloca la torre aquí en G1, alfil D8 y alfil H6. Alfil H6 aprovechando que este peón está clavado y de paso amenazando torre por G7. F6 y ahora McDonald con la jugada F6 defiende este peón de G7 con la torre y con la dama. Torre G2, la idea de Steinitz es llevar la torre que está en A1 a G1 y atacar con las dos torres dobladas contra el rey. D5 y torre a G1. William Steinitz ha conseguido su objetivo. Fíjate en la posición. Prácticamente a mí me recuerda a una partida entre principiantes, jugadores que tienen menos de 2000 de elo. Aquí McDonald va a jugar torre E7, aumentando la ventaja blanca. Aunque la posición negra ya es perdedora, aquí la mejor defensa era caballo G5, llevar este caballo a la casilla G5. Pero tras caballo por G5, F por G5, dama H5, G por H6, dama por E8, alfil F6, H4, la posición negra sería difícil de defender. A la larga las negras hubieran caído. Volvamos a la posición anterior, tras torre a G1, Wildenstein acaba de doblar las torres. Hemos visto cómo la jugada torre E7 hubiera resistido más, pero bueno, a la larga hubiera perdido igual. Torre E7, E por D5, C por D5 y alfil A4. Con esta jugada amenaza a la torre que está en D7 y que es las dos torres, la dama, están defendiendo la casilla G7. Y torre D6. McDonald no quiere cambiar esa torre. De nuevo, la jugada torre D6 es una imprecisión. Hubiera sido mejor nuevamente la jugada caballo G5 que hemos visto antes. Caballo G5, alfil por G5, F por G5, alfil por D7, torre por D7, dama por E5, dama por E5, caballo por E5, torre D6 y en el final las negras están perdidas. Aquí abajo puedes ver que tenemos una torre y un peón por un alfil. Esto es lo que más hubiera resistido contra alfil A4 amenazando la torre. La jugada caballo G5, que ya hemos visto antes. McDonald juega torre D6. Y a partir de ahí, a partir de ahora, William Steinitz va a jugar como una máquina. Y aquí vamos a ver un sacrificio de dama. McDonald se ve obligado a sacrificar su dama. Con la jugada torre D6,
no le queda otra que sacrificar la dama. Fíjate, torre de 6, sigue torre G por G7, torre por G7, torre por G7 y ahora dama por G7 y alfil por G7. Aquí abajo puedes ver que las blancas tienen la dama, un alfil y un caballo a cambio de una torre y un... Perdón, la dama, un alfil y un peón a cambio de una torre y un caballo. Se amenaza dama G2, alfil por G7, dama G2, jaque y rey H8. Y aquí abajo puedes ver una dama y un peón a cambio de una torre y un caballo. McDonald se ha visto obligado a sacrificar su dama. La partida siguió con caballo D2, alfil B6, amenazando alfil E3, alfil E8, alfil E3, caballo F1, alfil F4 y alfil F7. Aunque la posición blanca es totalmente ganadora, todavía las negras pueden patalear bastante. Se está amenazando ahora dama G8. Aquí a jugar caballo G5, amenazando al alfil que está en F7, alfil H5, torre D7, alfil G4. Fíjate que aquí se está amenazando la jugada torre H7, alfil G4, E4. McDonald pone en marcha los peones del flanco del rey. La idea es crearse algún peón pasado que le pueda dar contrajuego. Las blancas todavía se tienen que andar con mucho cuidado. Fíjate que las negras tienen una torre y un caballo por una dama y un peón. Las negras todavía pueden resistir bastante. Dama F2, alfil B8, dama D4, alfil E5. Fíjate, se está amenazando al peón que está en F6 y con la jugada alfil E5, McDonald defiende fuertemente a ese peón y ataca a la dama. Dama por A7, E por F3, rey G2 y D4. C4, rey G7, dama A3, caballo E4, dama por D3, caballo C5, se amenaza a la dama que está en D3, dama A3, se amenaza al caballo, alfil D6, caballo G3, D3, cuidado con ese peón que está en D3, caballo H5, jaque, McDonald juega rey F7, B4, amenazando al caballo que está en C5, caballo A6, C5, amenazando ahora al alfil E5 y una jugada muy fuerte de William Stein, muy aguda desde un punto de vista táctico, que es C6. Se amenaza a la torre y si B por C6 cae el caballo que está en A6. Aquí, con las piezas negras, George McDonald, se rindió. Es una bonita partida de un ataque directo al rey de William Steinitz y McDonald, que se ha visto obligado a sacrificar a la dama, ha entrado en un final inferior y bueno, ha pataleado bastante, ha resistido, pero yo creo que ha sido una partida muy bonita. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.